Hola a todos, sean bienvenidos a Lo que temen en la oscuridad, podcast de Julián Quintana. He estado un poquito perdido últimamente, he estado bastante ocupado realmente, no es que he estado perdido, realmente he estado trabajando mucho y nada, hace poco tuve la oportunidad de hablar con mi mamá y ella me comentó unas historias lo más de buenas. Hace un tiempo nosotros, me acuerdo que después, les comparto el contexto. Para 2006 hubo una toma guerrillera en ese pueblo donde yo nací, donde nosotros vivíamos, en Córdoba. Mataron a 35 policías. Bueno, eso fue una cosa bárbara, devastadora. Y pues con el pasar de los meses, de los años, mi mamá pues trabajaba vendiéndole comida a los policías, ¿cierto? Y pues una tía, ella estaba viviendo por los lados de Segovia, por Zaragoza. Y eso es una zona muy minera acá en Antioquia, sacan mucho oro. Y para esa época, pues mi tía pues estaba trabajando en esas minas y realmente le estaba yendo muy bien y le dijo a mi mamá que pues que se fueran a trabajar pues las dos. Como mi mamá vendía empanadas, comidas, pues ella le planteó que podía ser una muy buena idea, dado que pues como esas minas manejan mucha gente y en ocasiones esa gente no hace sino trabajar, entonces venderles comida podía ser una muy buena opción. Y pues bueno, para esa época pues se empezó a incrementar la violencia, estamos hablando 2007, 2008, la violencia era bastante fuerte en general. Y pues esa zona de Antioquia, pues de esas zonas mineras, no era la excepción, por el contrario, son zonas bastante custodiadas, no tanto por la fuerza pública, sino pues más bien por la insurgencia, paramilitares, guerrilla. Bueno, mi mamá pues arrancó y se fue con de mi tía y pues claro, empezaron, pues estaban juntas a trabajar y pues por ese tiempo ya mi mamá no vivía con mi papá, ya se había separado y pues conoció a mi padrastro y toda la cuestión y pues mi mamá fue a dar a un corregimiento por esa zona que se llama Las Vegas de Segovia, un pueblito pequeño, también obviamente la actividad principal, la minería. Y más adentro de ese pueblito llegaba una vereda que se llama San Antonio del Boró. Esta vereda más que una vereda, era más bien como un resguardo indígena, porque la mayoría de la gente que vivía ahí, por no decir que todas, eran indígenas, eran tierras de indígenas. Y pues mi mamá se hizo en una zona por la carretera a la llegada de esa vereda, que era básicamente en lo alto de una loma, porque usted para llegar directamente hacia el pueblito, hacia el caserío, tenía usted que bajar por una loma, obviamente pues era carretera, pero pues era una loma, una cosa impresionante, bárbara. Yo me acuerdo que la primera vez que yo llegué y que me mandaron a hacer, a comprar unas cosas a ese pueblo porque allá había un pastor que tenía una tienda. No, eso era una tortura, viejo. Yo sentía que eso era castigo que lo mandaran uno a ese pueblo a comprar cosas. Porque subiendo después de esa loma, uy, no, viejo, eso era una cosa bárbara, horrible. Eso era lo peor. Y bueno, mi mamá, recién llegada, ella pues andaba mucho con mi hermanita estaba muy pequeña. Mi hermanita creo que es del 2002, algo así, o 2001. Bueno, no recuerdo bien, pero es de esos años. Y ella estaba muy pequeña, entonces mi mamá acostumbraba a irse con mi hermanita pues para todas partes porque mi hermanita estaba pequeña. Y en esa época pues mi mamá, ya con mi padrastro y mi hermanita eran los tres. Mi mamá tenía una planta y habían comprado una planta eléctrica, que es esa planta que usted le echa gasolina y eso se lo enciende y eso da electricidad y bueno, empezaron a hacer pues como tal su cambuche, su rancho. Y ese rancho quedaba pues obviamente al lado de la carretera y quedaba arriba pues en la loma, ¿cierto? Era bastante estratégico el punto donde ella estaba, dado que los vehículos solamente llegaban hasta precisamente el punto donde mi mamá estaba armando el rancho. Entonces toda la gasolina, todo lo que tenían que, los suministros pues, toda la logística llegaba hasta ese punto donde mi mamá estaba. De ahí en adelante ya lo tenían que llevar en mulas, ¿cierto? Y pues obviamente sí entraban más vehículos para esas zonas mineras, para esas minas, pero eso era más que nada las retroexcavadoras. Esa gente tendía a, obviamente, a trabajar, pues eran empresas con plata, pues obviamente, y pues utilizaban retroexcavadoras para pues eh, la extracción del oro al aire libre, ¿cierto? Entonces, pues las retroexcavadoras eran una opción muy buena, muy viable, pero la retroexcavadora se transporta en algo que se le conoce, en un transporte que se conoce como cama baja, que básicamente es como una especie de tractomula que tiene pues como su, su ferry, su
Sí, donde va montada la retroexcavadora, ¿cierto? Eso se le conoce como cama baja, y ahí va montada la retroexcavadora, y eso, y pues obviamente ese camión, esa tractomula, esa cama baja, llegaba solamente hasta donde estaba mi mamá. De ahí en adelante había más carretera, había que bajar esa loma, pero eso ya era muy, la logística ahí se complicaba, entonces ya de ahí la retroexcavadora tenía que andar, obviamente, hasta el lugar pues donde estuviera la mina al aire libre. Para ese entonces había una mina que se le conocía como Playones, o una mina pues que explotó, me refiero a explotar a que pues que se volvió algo así como se sacaba oro, pero llegaron a un punto donde ya la cantidad de oro que extraían era tanto que se le conoce como que explotó, o sea que básicamente la mina pintó, como también se le puede conocer en términos pues que utilizan las personas pues que trabajan en estas minas. Bueno, el caso es que a mi mamá, pues obviamente en esa época, imagínense, en esa época, en ese pueblo, estamos hablando del 2007, 2008, en esa época mi mamá vendía una cerveza como a 5.000 pesos, eso era un plata, yo me acuerdo que eso era, una cerveza en esa época valía como 1.500 o 1.300, algo así, y mi mamá vendía la cerveza a 5.000, o sea, imagínense lo lejos o lo recóndito del lugar en donde ella estaba, que una cerveza valía 5.000 pesos y una gaseosa valía como 3.000, 4.000. Estamos hablando del 2007, 2008. Una gaseosa cuando eso valía como 1.200, 1.300 pesos. Y mi mamá la vendía como en 4.000, en 3.500, algo así. Y la cerveza valía 5.000. Entonces, imagínense lo difícil que era pues llevar los suministros hacia donde estaba mi mamá, que pues los costos eran súper elevados. Estamos hablando pues que obviamente ya una cerveza hoy en el Lleras te vale por ahí 20.000. Pero sí, para esa época era algo costoso, pero era por el lugar en donde ella estaba. Entonces la historia se desarrolla pues que en ese punto donde ellos decidieron hacer como tal el rancho, el cambuche, la casa pues, donde ellos se establecen para montar el negocio, pues bueno, ellos están trabajando ahí, la casa pues como tal ellos la forran con esta malla de costal verde, no sé si la han visto, eso hacía como de pared. Y pues al ser un lugar tan recóndito, obviamente a las 6, 6:30 ya estaba todo oscuro, ¿cierto? Y nada, mi mamá me comenta que una noche pues que ella estaba con mi hermanita decía a mi mamá que cuando era de noche ella se asustaba mucho porque pues, claro, ella no estaba acostumbrada a vivir en el monte, en realidad ellos están viviendo en el monte, mi hermanita no estaba acostumbrada, si bien vivíamos en un pueblo, pero pues había electricidad, ¿cierto? Mi hermanita podía ver televisión y todo, pero no era lo mismo en el lugar en el que ya estaban en la actualidad. Entonces, claro, mi mamá pues me dice que ella estaba afuera pues de la carretera, ellas estaban sentadas como en un banquito y mi padrastro estaba en otra parte, pero mi mamá podía ver dónde estaba él, pero él estaba haciendo otra parte, estaba cortando una madera, una leña, no me acuerdo muy bien, pero pues él estaba alejadito, pero pues ellas eran conscientes de dónde estaba él. En ese entonces, pues mi mamá se quedó viendo hacia el fondo de la carretera, porque hacia el fondo de la carretera hay como un punto donde ya se voltea, donde la carretera sigue y se voltea, y ella dice que en ese punto ella divisó algo blanco. Ella dice que lo primero que se le vino a la mente fue una novia o una monja, ¿cierto? Por la vestimenta. Ella vio que eso era algo blanco, pero era un blanco resplandeciente, como cuando la luna te pega directamente y entonces el blanco que se ve es un blanco brillante, y ve que esa forma, esa figura estaba precisamente en esa esquina. Entonces mi mamá se puso alerta, mi mamá pues no es espavientosa, por el contrario, pues mi mamá, pues ella dice que ella es miedosa como todas las personas, pero ella pues como sabía que mi hermanita se asustaba, pues ella no le dio señas a mi hermanita, pues no, pues trató de estar lo más calmada posible para no alertar a mi hermanita, para evitar pues como tal que mi hermanita esa noche no durmiera pues. Sin embargo, pues mi mamá se quedó viendo la figura, la monja, la novia que ella dice que ella ve, y dice que incluso ella volteaba a mirar hacia otra parte y regresaba la mirada hacia el punto para ver si había desaparecido y no,
O sea, la monja, esa cosa estaba parada precisamente en esa esquina y no se movía, estaba ahí quieta. Y mi mamá, bueno, lo que le dijo a mi hermanita es como, vamos, mi amor, vámonos a dormir, ya, Entonces mi mamá se entró normal, no dijo nada. Y para eso después también obviamente se entra. No hablan esa noche, se duermen. Al día siguiente mi mamá de la curiosidad va directamente hasta el punto donde vio esta figura. En el momento en el que ella va, que se entra al monte para llegar hacia el punto, mi mamá va pensando como que, bueno, acá en Colombia, a las hojas de plátano, hay otras hojas similares a las hojas de plátano, que eso se le conoce como hoja de bijao, hoja de villao, depende del lugar de la zona, ¿cierto? Tiene un nombre. Y estas hojas sí tienen una particularidad y es que ellas en la parte, bueno, ¿cómo explicarlo? Está la hoja, ¿cierto? La parte verde de la hoja y la parte de atrás, por así decirlo, de la misma es blanca, tiene como una especie de velito blanco, como una especie de membranita blanca. Y mi mamá en ese momento pensó que podían haber sido esas hojas. Obviamente en la noche, ese blanco, porque pues las hojas se voltean, se doblan, entonces era posible que de pronto pudieran ser esas hojas. Cuando llega al lugar, ella se dice a sí misma, no, pero es que por aquí no hay de esas hojas, o sea, por aquí no hay de esas matas, de esas plantas. Es imposible. En un momento mi mamá escucha que algo se acerca y la toca y ella pega un brinco y era mi padrastro que le dice como que, ¿qué estás buscando? Estás buscando esa cosa blanca que viste anoche, que se apareció anoche. Entonces aquí ya lo curioso es que no solamente la había visto mi mamá, sino que también la había visto mi padrastro. Y obviamente ellos revisan el lugar, buscan pues la zona, se paran donde estaba esta cosa y definitivamente por ahí no había algo, ¿cierto? O un árbol o un tronco o algo que pudiera hacer ese efecto que se vio ese día. El caso es que pues esa es como la única vez que ellos ven esta cosa, por así decirlo, no la vuelven a ver más. Obviamente mi mamá pues ya llega mi hermano mayor con el tiempo, llega más gente pues al lugar donde está mi mamá, ¿cierto? Para trabajar. Y cierta noche mi hermano mayor llegó con una socia, con una señora de Cali. Y pues la gente en Cali también, al igual que en Antioquia, es gente muy rezandera, gente muy católica. Y, y bueno, mi mamá pues comenta la historia de lo que le había pasado, lo que le había sucedido a todos los que estaban ahí. Y pues obviamente al principio la señora, la socia, pues muy incrédula, no le cree. Y bueno, están todos ellos ahí, pues ya habían apagado la planta eléctrica, ¿cierto? Porque ya estaba tarde en la noche, eran como las 9 10 de la noche, ya se iban a dormir. No habían puesto pues como tal el forraje, ese plástico, ese costal verde, no lo habían puesto. Y están todos ahí normal hablando, riéndose, cuando nuevamente vislumbran hacia el fondo, ven nuevamente esta cosa blanca. Ya había más gente, ya estaba mi mamá, mi padrastro, ya había más gente. Y ven esa cosa blanca. La socia de mi hermano, la caleña, en el momento en el que ve esto tan incrédula, se tiró como, se persinó unas 10 veces, se tiró la bendición unas 10 veces. Mi hermano pues agarra un machete y sale corriendo para donde está esta cosa blanca. Y ya está, y lo impresionante es que esta cosa no se quedaba quieta, pues estaba quieta en el punto, pero cuando mi hermano va hacia ella se empieza pues obviamente a mover, o sea, se empieza a ir, pues como que se empieza como a andar. Y mi hermano es corriendo detrás de ella y esa cosa se va yendo, hasta que llega un punto donde ya mi hermano ya no la ve más, se desaparece y mi hermano se queda como que en dónde soy, qué es eso, en qué parte estoy. Cuando él alumbra, él tiene una linterna, un foco o algo, cuando él alumbra ve que hay un montón de huecos, hay un montón de huecos, pues obviamente ahí en el suelo hay un montón de huecos. Y pues mi hermano marca esa zona porque él tenía, aparte del machete, creo que llevaba una palita, no me acuerdo, y él marca el lugar, la zona de los huecos. Y pues obviamente se regresa, ya sudado, obviamente sucio, porque se tiró por unos matorrales, por un monte. Y con el tiempo mi hermano en esta zona, él empieza pues como es una zona minera, él tiene una batea y empieza a trabajar en esa zona, ¿cierto? Empieza a limpiar, a trabajar, a sacar oro en esa zona.
y le va tan bien que con ese oro que él se saca en ese lugar, compra neveras, compra enfriadores, compra surtido, compran creo que hasta otra planta eléctrica, o sea, le fue muy bien en ese pedacito. Mi mamá sí me comenta que él sí se saca una cantidad de oro, no recuerdo ahorita, porque se maneja, creo que es una escala, creo que le dicen castellanos, pero no recuerdo ahorita muy bien las conversiones, ahí les quedo debiendo el dato. Y mi mamá dice que mi hermano se sacó un montón de castellanos de oro, ahí trabajando en esa zona donde se le había desaparecido pues esta monja. Entonces, sí, es una historia bastante tétrica, interesante. En dos ocasiones se le aparece ese espanto, este objeto, esta cosa, y la segunda vez cuando ya mi hermano logra ver que se le desaparece, queda en un lugar, que hay unos huecos, como que habían trabajado anteriormente en esa zona, y mi hermano trabaja en ella y pues logra sacar una cantidad de oro, que eso le ayuda incluso para montar el negocio ahí donde ellos estaban, y bueno, a ellos les fue muy bien ahí en esa época, solo que pues yo me acuerdo de estando en esa zona, hubo un momento de tensión muy bárbaro, donde había gente que estaba huyendo de ese pueblo, porque, a ver, uno llegaba a un pueblo originalmente que se llama, uno iba camino hacia Zaragoza o hacia Segovia, no me acuerdo muy bien, pues Zaragoza creo que es el municipio. Y antes de llegar a Zaragoza uno se desvía y llega a ese corregimiento, a ese Las Vegas de Segovia. Y de Las Vegas de Segovia usted tiene que seguir andando para llegar hasta el caserío donde estaba mi mamá. Y hubo un día, una ocasión en donde los paramilitares entraron a ese pueblo, Las Vegas de Segovia, y empezaron a matar a Raimundo y todo el mundo. Eso hubo una matazón, una cosa bárbara. Y ya pues el orden público ya se estaba empezando a poner feo. Ya mi mamá llevaba bastante tiempo en esa zona, ya llevaban unos 2 3 años. Uno de mis hermanos ya estaba por terminar el colegio y a él se lo llevan pues a vivir ya acá en Envigado. Y pues bueno, él termina de estudiar acá en Envigado. Él llega primero que nosotros, llega como, bueno, yo creo que él ya estaba acá, no recuerdo muy bien, es que yo estaba pequeño cuando eso. El caso es que después de eso, nosotros para 2010, sí, sí, para 2009, nosotros regresamos a Tierra Adentro. Eso también estaba, discúlpenme la expresión, estaba puteadísimo, los paramilitares, mejor dicho. Cuando eso ya no eran los paramilitares, eran las Bacrins, el clan del Golfo. No era el clan del Golfo, eran ni que las Águilas Negras, los Paisas, los Urabeños, los Rastrojos. Eran un montón de facciones que se estaban peleando, matándose bárbaro. Ya nosotros para 2010, ya mi hermano uno de mis hermanos ya vivía acá en Medellín, en Envigado, ya había terminado de estudiar. Ya nosotros llegamos en 2010 y para esa época ya la transformación, el urbanismo que traía pues ya la ciudad era completamente diferente, o sea, ya era una cosa bárbara. Yo siento que me tocó esa transición en donde la seguridad del departamento de Antioquia, para mí, para mi modo de verlo, empezó por allá en el 2010 cuando nosotros llegamos. Me acuerdo que habían campañas para sacar a los indigentes, a los gamines de las calles, porque esos gamines se hacían a dormir en los teatros, en las calles, en cualquier parte. Esas calles mantenían sucias, orinadas, cagadas, qué pesar. Y para esa época yo me acuerdo que las alcaldías, en especial la de Envigado, empezó con un proyecto, con un plan, que era Envigado le dice no a la mendicidad. Y era básicamente a deshacerse de todos esos indigentes y obviamente aumentó el tema de la seguridad. Para mí en esa época fue que Antioquia, Medellín como tal, se volvió segura. Era hasta el sol de hoy, pues yo viviendo todavía en pleno 2026, acá en Sabaneta, a mí nunca pues nunca he tenido o sufrido un intento de robo hasta ese grado. O sea, a mí nunca me han intentado robar, nunca me robaron. Y pues yo le achaco que eso fue precisamente de esa época. Difiero de que anteriormente de pronto sí era más complicada la cuestión. Mi hermano sí me comenta que como él vivió un tiempo antes acá, porque acá vivían unos primos, hijos de esa tía con la que mi mamá se fue a trabajar allá en esa mina. Ellos vivían acá con el papá. Y entonces mi hermano llegó pues a esa casa. Entonces yo creo que para esa época sí era un poquito más, como que Antioquia no era del todo tan segura, pero pues ya se empezaba como a trabajar más en materia de seguridad. En ese mismo punto, en esa misma mina donde les comenté lo que le pasó a mi mamá de esa monja, mi mamá comenta también una historia muy particular. Y es una historia relacionada con un mulo o con un caballo. O sea, realmente ella no. Ella dice que es un animal de estos, pues puede ser
un burro, una yegua, un caballo, ella es consciente de que es un animal de estos, solo que ella no es consciente cuál es, si es una mula, un caballo, porque pues ella nunca lo vio, pero ella dice que por las noches, bueno, algo muy interesante es que usted de esa loma, en ocasiones usted podía escuchar cuando alguien venía por la loma, se lo puede escuchar y más o menos calcular en qué parte de la loma, en qué parte de la loma iba. Es algo curioso, no sé si tenga que ver algo con el, pues no sé realmente el tema del viento o algo, pero usted sí podía escuchar cuando alguien venía. Eso sí, soy consciente de que sí pasa en ocasiones. Y pues mi mamá decía que en las noches, recién, o nuevamente, eso fue ella pues recién llegada. O sea, no fue que estando nosotros ya viviendo con ella ahí, no, eso fue ella recién llegada en esa ocasión. Me acuerdo yo que ella me comenta que cuando ella se acostaba a dormir tipo 11 12 de la noche, incluso 1 de la mañana más o menos, ella estando dormida, ella escuchaba que venía algo por la loma, o sea, que venía subiendo algo, y ella decía pues que era un caballo porque pues mi mamá creció en una finca y ella sabe cuándo es un caballo, ¿cierto? Porque ella ya conoce y pues en realidad es muy notorio cuando es un animal de eso, ¿cierto? Entonces ella decía que ese animal venía y se hacía en toda la esquina donde estaba el cambuche, la casa, y se le escuchaba como sollozar, como cuando está cansado, que hace el sonido con la nariz, como cuando el animal viene cansado, ¿cierto? Que hace este sollozo, y el caballo seguía caminando y se iba, ¿cierto? Pero ella decía que eso le pasaba casi que día por medio. Escuchaba que el animal venía, ella incluso calculaba más o menos por qué parte venía subiendo cuando se hacía ahí al lado. Y era tan nítido la manera de hacer del animal de que se notaba que estaba cansado, porque pues eso lo hacía prácticamente ahí en esa tela verde, en ese costal verde, se escuchaba ese relincho, ese sollozo del caballo cuando está cansado, que está ahí respirando fuerte, y se escuchaba cuando el caballo incluso se iba, o sea, como que seguía la marcha. En ese pueblo, San Antonio del Boroco, en ese pueblo había un señor, un negrito, que él tenía un caballo, o era una mula. No, era un mulo, era un mulo. Yo me acuerdo que yo ese mulo lo alcancé a ver, lo alcancé a conocer. Ese mulo tenía una hernia, que a pesar, tenía un chivolo, pues tenía una bola ahí en el abdomen, en el estómago, tenía una bola, una hernia. Y pues mi mamá, y pues a la gente le decía a la mula, le decían chivolo, precisamente por esa bola, por esa hernia que tenía, ¿cierto? Entonces mi mamá un día le dice al señor como que, oiga, chivolo, chivolo en las noches, ¿será que se baja allá para el pueblo, para donde está usted, pues, a comer y después a pastar y después se regresa o qué? Y el señor le dice, no señora, no, chivolo, usted me ve que yo todas las tardes a las 6 5 yo paso con él, lo dejo en la pesebrerita allá donde yo lo meto, lo guardo y el día ahí ya no sale. Ah, ¿cómo así? Sí, lo que pasa es que él ahí donde él queda, en esa pesebrerita que yo le armé, él queda encerrado, o sea, no hay manera de que él se salga. Y usted me ve a mí que en las mañanas, 6 de la mañana, cuando yo paso por aquí y recojo al chibolito y me lo llevo pues nuevamente para trabajar y eso. Usted me ve que yo paso con él, me vengo sin él y por la mañana pues paso a recogerlo, ¿cierto? O sea, no hay manera de que él se escape porque yo lo dejo encerrado donde él está. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y él, no, 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 solamente es curiosidad. Mi mamá nunca le comentó a esa persona sobre lo de ese caballo. Mi padrastro no le creía, que pensó que era sugestión, porque pues en el monte es muy normal sugestionarse. Adicional a eso, tengan presentes que ellos vivían en una zona virgen de vegetación, que incluso habían titís, habían monos, habían ciertos micos que los veía uno en el día donde pasaban esa cantidad de titís, de monos, habían aves, tarántulas, o sea, eso era una selva virgen, ahí había muchos animales. Y cierta noche estaban ellos dos ahí hablando, ellos estaban quedando dormidos, y mi mamá ya se estaba quedando dormida cuando nuevamente escucha el caballo, escucha pues el animal venir, inmediatamente le pega pues en la pierna a mi padrastro para que escuche. Mi padrastro entre medio despierto y dormido pues
que efectivamente se escucha cuando viene el animal subiendo, se para en la esquina y empieza a hacer su, ah, pues su sonido, pues su solloceo de que se ha cansado, ¿cierto? Y ellos escuchan, o sea, básicamente el animal estaba, o sea, era quitar esa lona, ese costal verde y podían verlo ahí, pero ellos del miedo, ¿cierto? Porque no sabían qué era, nunca llegaron como a investigar a ver si efectivamente era un caballo o qué era, ¿cierto? Porque ellos, o sea, no sé, nunca se les dio como por verificar, por corroborar qué era. Entonces, esa fue una de las historias que le sucedió a mi mamá en ese entonces. Siguiendo pues con esos relatos, me acuerdo de uno que me comenta ella, y es que precisamente recién llegada a esa zona minera, en esa mina Playones, antes de que pues explotara el hecho, antes de que esa mina pues pegara, de que empezaran a sacar por libras de oro. Y soy consciente de que se sacaban por libras de oro, porque incluso cuando ese oro lo sacaban de esas minas, eso era un montón de gente armada escoltando a la gente que llevaba el oro, ¿cierto? Eso lo llevaban como en unas mochilas, en unos cofres, en unas cosas, y eso eran por ahí 25, 30 personas armadas hasta los dientes, transportando pues esas personas que llevaban ese oro, o sea, que sacaban oro por libras, o sea, eso era una cosa bárbara. Y mi mamá recién llegada me comenta pues que allá un amigo de ella y de mi tía, pues ellos estaban recién llegados, comenta ella que para esa época en esa mina pues los trabajadores que entraban por lo general eran gente que con el pasar del tiempo se empezaron como a armar una comunidad y entre todos se conocían y se ayudaban. Entonces era muy común de que si usted se le acababan, no sé, los víveres, por ejemplo, se me acabaron los frijoles, se me acabó el arroz, se me acabó el aceite, usted podía ir hasta el cambuche o hasta la casita de la otra persona, de la otra familia, de los otros trabajadores y decirle pues que le prestaran y que cuando usted fuera y comprara, pues usted les devolvía. Eso era muy común, ¿cierto? Y pues entre todos se conocían. Entonces mi mamá comenta que ese muchacho, ese amigo de él, pues él estaba con una mujer, tenían su cambuche, su rancho, y comenta pues que la mujer en cierta ocasión iba, pues estaba ahí en la casa normal, ahí cuidando las cosas, cocinando, ¿cierto? Y que en cierta ocasión llegó una muchacha normal, ella nunca la había visto, ¿cierto? Pero no le pareció raro porque en esos lugares, pues como constantemente está entrando y saliendo gente, pues no es raro pues que haya alguien nuevo. Pero a ella sí le pareció un poquito raro pues porque la muchacha la vio y la muchacha incluso se presentó, le preguntó pues que si le podía regalar un poquito de sal. Y la muchacha, no, claro que sí, mija, espera un momento, yo voy. La muchacha fue hasta la cocina y agarró una libra de sal, o sea, agarró el paquete completo. Y cuando salió a entregárselo, se dio cuenta pues que la muchacha no estaba. Y a ella le pareció como que raro, como que, ¿qué le habrá pasado a la muchacha? ¿Será que...? Bueno, ella no le prestó atención a eso. Y, y cuando llegó el esposo le comentó y entre, pues, qué día salieron ellos como por todos los ranchos, por todas las casitas, como preguntando, pues, y le comentaron a la gente de por ahí que, pues, lo que les había pasado con esa muchacha, pues, que le fue a pedir sal y que cuando se la fueron a dar ya no estaba. Entonces la gente del pueblo le dijo, pues, la gente del lugar le dijo como que, oiga, mijo, puede ser que eso sea una huaca. Y el muchacho incrédulo, como no, ¿qué huaca va a ser? Sí, sí, mijo, vea. Eso puede ser una huaca viejo porque pues es muy raro de que pues aquí nosotros todos nos conocemos. Sabemos incluso cuando llega gente nueva. Y usted me dice que ve una mujer que nunca la habían visto, va y les pide algo y cuando se lo van a entregar ya no está. Eso es porque ustedes de pronto ahí donde ustedes están viviendo, en algún lugar, de pronto pues puede haber algo enterrado, porque no se pone pues a limpiar, a trabajar, a barequear esa zona, a ver si de pronto encuentra algo. El mal incrédulo no cree absolutamente nada, deja eso así. Y comenta también que por las noches se escuchaba que había alguien, se escuchaban el sonido de las botas cuando caminaba cerca de la cocina, como buscando algo, ¿cierto? Como que alguien está pisando en la cocina, como cuando tú entras.
y estás haciendo algo en la cocina, se escuchaba nítido. Cuando ellos iban a ver, no había nada. Y eso, además de un montón de sucesos similares que pasaba de que iba gente a pedir algo, a preguntar por algo, cuando iban a responderle, ya la persona no estaba, se había desaparecido y era alguien que ellos nunca habían visto. Y la gente le insistía al hombre, hombre, ¿por qué mejor no armas la cocina en otra parte y esa zona de la cocina ahí, te pones a limpiar eso, de pronto te sacas algo? El man nunca, nunca hizo caso. Con el tiempo pues se había terminado, pues ya se iban como que, ya se iban ahí como que para otra zona, para otro lado, a seguir trabajando pues, a seguir barequeando y dejan el cambuche abandonado, ¿cierto? Y como la gente de la zona conocía la historia del man, lo que hicieron fue, a donde estaba la cocina, tumbaron pues ese cambuche, esa zona de la cocina, y esa tierra de ahí de la cocina la empezaron a trabajar, a limpiar, a barriquearla. Y efectivamente, una de las personas que trabajó ahí en esa zona se encontró mucho oro, pero muchísimo. Tanto oro que ese man incluso ya no volvió a trabajar más. El man se vino para acá, para Medellín, se volvió prácticamente rico de la cantidad de oro que sacó en esa zona, en ese lugar de la cocina. Cuando esa persona que pues había vivido, ese amigo de mi mamá se enteró de esa situación, a ese man casi le da un infarto, casi se muere, porque no lo creía. Y en efecto, la persona que sacó el oro, pues el hombre se salió de la mina, no volvió a trabajar más y pues el tipo quedó prácticamente rico, prácticamente quedó millonario el hombre. Y así muchas otras historias que mi mamá me comentó de esas zonas de mina por lo general. Y no, y también relatos que yo he escuchado. Esas zonas de mina son por lo general bastante curiosas, tétricas, porque sí, o sea, tienden a pasar muchas cosas. Son zonas por lo general donde hay asentamientos indígenas. Yo fui consciente, yo los pude ver, yo conviví con ellos. Y esas zonas por lo general es muy común que sucedan eso de las huacas, que la gente se enguaque, como dicen. Y eso pues como lo que le pasó a mi mamá en ese entonces. Las otras historias que ella me comenta son historias de por allá de los años, pienso yo que en los años 80, en los años 90. eh, Hubo un tiempo que mi mamá pues estaba viviendo con alguien allá en ese municipio, perdón, en ese corregimiento en Tierra Adentro. Y en Tierra Adentro, para esa época, pues ahí vivía pues vivía familia pues, del esposo del señor con el que vivía mi mamá, ¿cierto? En ese momento, antes de ellos irse a vivir a Tierra Adentro, hay creo que es una hermana o una cuñada de ese señor que les ofrece una casa para que ellos se fueran a vivir en esa casa. La casa era de la señora, era propiedad de la señora. La señora como tal les dice pues que ella no quiere seguir viviendo ahí porque pues esa casa la construyó el esposo y el esposo pues había sufrido un siniestro, un accidente y pues ella ya no se sentía cómoda viviendo ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, mi mamá pues obviamente esa casa duró un tiempo bastante sola, bastante abandonada por así decirlo. Y pues directamente, como eso quedaba en el centro del pueblo, en ese centro, en esa zona donde quedaba esta casa, había muchas cantinas, muchos bares, muchos prostíbulos. Y la gente, pues al ver que la casa estaba abandonada, se metía a esa casa a hacer ya sean necesidades fisiológicas o también hacer, pues, sus guachadas, por así decirlo. Bueno, cuando mi mamá llega, pues obviamente empiezan a organizar la casa, a limpiarla, a barrer, a limpiar, pues obviamente organizar la casa para ellos quedarse viviendo ahí. Logran organizar la casa, pues empiezan a pasar las camas, todo. Para esa época vivía, pues ya estaba mi hermano mayor, ya creo que era mi hermano mayor y mi hermana mayor, ya pues ya estaban vivos para esa época y ya estaban grandecitos, pues no muy grandes pues así, pero sí tenían unos 10 8 9 años más o menos, ya estaban grandecitos. Entonces mi mamá comenta que en esa casa les pasó muchas cosas, o sea, les pasaban cosas sin explicaciones. Ella me comenta que incluso hubo un tiempo que pues mientras ellos organizaban la casa, este señor con el que vivían, él organizó una troja. Una troja es básicamente es como una mesa
en la costa es muy común este término, es como una mesa, ¿cierto? Es como un mesón hecho con madera, con palos, con madera, y normalmente se utiliza para lavar los platos, ¿cierto? Entonces, eso normalmente queda en la parte de afuera de la casa, ¿cierto? Y se ocupa para lavar los platos y en ocasiones también las ollas, los platos, todo cuando queda limpio, organizadito, queda en esa troja, montado ahí, ¿cierto? Hasta el día siguiente que vuelvan a utilizar los platos, las ollas. Mi mamá comenta que había noches donde esta troja se escuchaba que los platos, que la loza, la olla, todo eso se caía. Y se escuchaba cuando se caen, o sea, el sonido de que se caen, incluso hasta que se están rompiendo los platos, la loza. Y mi mamá en esa época estaba en embarazo mío, ¿cierto? Y mi mamá levantaba a mi hermanito mayor para que fuera pues a ver qué era lo que había pasado, que para de pronto habían sido algunos animales que habían estado por ahí y pues habían tumbado los platos. Cuando mi hermanito se levantaba, los platos en la troja, en este mesón, en esta cosa de madera, estaban perfectamente organizados. Haga de cuenta, no haya pasado absolutamente nada. Cuando mi hermanito, pues obviamente bravo, porque pues imagínense que uno lo despierten en medio de la noche, a espantar un animal, un caballo, ¿cierto? Un burro, una vaca. Y mi hermano le dice a mi mamá, pero es que por ahí no hay nada. Los platos están acomodados ahí están todo bien. Y mi mamá, eso no le pasó una vez, le pasó en muchas ocasiones, que mi mamá escuchaba que pues esos platos se caían, ¿cierto? Eso le pasó más de una vez. En una ocasión ellos estaban arreglando la casa y le estaban poniendo como el techo. En la costa pues es muy común que las casas tengan un techo como de zinc, son unas latas. Entonces esas latas de zinc estaban dentro de la casa, pero estaban en una zona, ¿cierto? En una zona ahí, ella me explicó, solo que yo no recuerdo muy bien, pero estaban en una parte de la casa que para usted entrar en esa parte de la casa hay una puerta, pero eso era una puerta muy pequeña que incluso usted tenía que entrar de perfil, o sea, usted tenía que entrar de lado. No era fácil entrar por esa zona. Y en cierta noche, mi mamá estando ahí ya dormida, mi mamá estaba ya con una barriga muy grande, pues yo creo que yo iba a nacer ya para esa época, o creo que era mi tercer hermano, bueno, no recuerdo bien, pero bueno, mi mamá me comenta que pues ella se estaba quedando dormida cuando ella escuchó que si ella dice, ella menciona que es un burro, porque ella, pues como les digo, mi mamá, pues ella era del campo toda la vida y ella conocía pues como tal como el sonido, o bueno, ella dice que era un animal pues de cuatro patas, obviamente, pues, y entonces se escuchó que ese animal estaba caminando sobre esas tejas de zinc, sobre esas latas, pues, sobre esas láminas, y se escuchaba perfectamente que estaba caminando. Nuevamente levantó a mi hermanito. O bueno, creo que no lo levantó en esa ocasión, no lo levantó, sino que simplemente ya dijo como que, ese burro se metió ahí en esas láminas, yo no voy a sacar a ese burro, yo lo voy a dejar ahí, ya mañana ya miro a ver cómo lo saco. Y se quedó dormida, o pues sacando dormida otra vez. Y pues el animal era haciendo bulla en esas láminas, se escuchaba caminando ahí sobre esas láminas, pero después ella se puso a pensar como que es realmente imposible que sea un burro o sea cualquier otro animal porque para usted entrar a esa zona, a ese lugar, tenía que pasar por una puerta muy angosta. Incluso uno como persona para entrar por ahí, tenía que entrar de medio lado, o sea, tenía que entrar de costado, porque de frente usted no podía entrar. Entonces, ¿cómo iba a poder entrar un animal pues mucho más grande? Ella no le encontró como mucha explicación y ahí se asustó y definitivamente no, tuvo que prender una luz que ella tenía y pues hasta que se quedara dormida, pero eso fue algo que le pasó a ella. O sea, ella del miedo ya no mandó a nadie ni fue a averiguar qué era lo que estaba haciendo como esa bulla, qué era ese animal que estaba caminando sobre esas láminas. Entonces eso fue algo que le sucedió, que le pasó. Ya en otra ocasión, pues ya estando con el esposo de ella de ese momento, con el marido de ella en ese momento, estaban dormidos, estaban ahí, pues no estaban dormidos, estaban hablando, estaban en la cama, estaban ahí hablando, bueno, cómo le había ido en el día, todo normal. Y mi mamá escuchó que
atrás de ella, en la cabecera de la cama, algo le silbó, pero le silbó como, se haga de cuenta como cuando alguien se te hace literal en la oreja y te silba. O sea, ellos sintieron incluso el bajo del aliento, ¿cierto? Ellos escucharon que esa cosa estaba detrás de ellos y fue tal la impresión, el susto que les dio que tuvieron que sacar una Biblia y ponerse a leer la Biblia, o sea, del miedo de la impresión. Y ellos sentían que incluso atrás de ellos había algo. Y estaban, por un momento se quedaron como petrificados. O sea, fue algo heavy, fue algo hardcore, por así decirlo. Me estaba comentando mi mamá y me comentó pues un montón de cosas más pues que yo pues desafortunadamente no me acuerdo. Solo me acuerdo muy por encimita de esas historias. Y nada, pues ese es como... Voy a ver si tengo la oportunidad de grabar con ella. Ella no se encuentra pues acá en la ciudad. Voy a sacar el tiempo, voy a ir y grabar con ella ese capítulo de pronto con muchas más historias más recargado. Y nada, realmente es impresionante. La vez que estuvo en las minas, cuando estuvo allá en Córdoba, que le pasó pues esto en esta casa donde ellos vivían. Ah, bueno, y también me comentó que ya nosotros con el tiempo, me acuerdo que mi hermano trabajando le fue muy bien y él compró la casa, pues esa casa donde yo crecí, donde yo prácticamente pues tengo recuerdos. Cuando esa casa la compraron, esa casa era de un profesor allá en Córdoba, en esos pueblos es muy normal, pues allá no hay acueducto. Entonces usted lo que tiene que hacer para el agua es que usted tiene que cavar un pozo, ¿cierto? Y ese pozo pues como tal, pues de ahí es que se saca el agua. Cuando es tiempo de verano, pues de sequía, ese pozo tiene que seguirlo cavando mucho más para poder tener suministro de agua todo el tiempo. Me acuerdo que cuando compraron esa casa, el dueño de esa casa, pues el hombre estaba trabajando en un pozo y cierto día el hombre estaba trabajando en ese pozo normal y descubrió que hay una zona del pozo que estaba muy blandita, pues que era, pues que básicamente era como una especie de entrada, pues mi mamá no me lo explicó muy bien, pero sí recuerdo que había una parte del hueco que estaba muy blandito. Entonces el dueño de la casa en ese momento empezó a cavar precisamente por ese lugar y se encontró con, mi mamá dice que eran como dos cucharas soperas, algo así. Ella define que eran como dos vasijas, no recuerdo muy bien. El caso es que el dueño de la casa, estas vasijas o estas cucharas, porque eran unas cucharas de barro muy grandes, cuando él las toca, obviamente como estaban bajo el agua, pues estaban blanditas, pero estaban muy blanditas, casi que mejor dicho, o sea, estaban a punto casi que de deformarse, de dañarse. Cuando esa persona con mañita, con cuidado, saca pues esas cucharas, que esas cucharas salen del agua y medio pues las toca el viento, pues la superficie, que se endurecieron de una forma, o sea, que eso parecía algo sobrenatural, porque no había manera de que estaban blanditas ahí pues en el agua y que cuando tocaron el aire, pues la superficie ya arriba, inmediatamente se endurecieron. Y pues obviamente pues al man le dijeron como que no, que por qué no seguís cavando, de pronto eso es una huaca, quién sabe qué más te puedes encontrar ahí, que al man le dio miedo y no siguió pues como cavando. Cuando nosotros compramos la casa, pues cuando mi hermano compró la casa, pues le dijeron de eso, pero pues mi mamá pues en ese entonces ya era más bien, ya había empezado con el tema, ya se había vuelto evangélica y pues con el miedo, con el susto, lo que hicieron fue llenar ese pozo de pura basura. O sea, no siguieron cavando, no siguieron haciendo nada, pues el pozo incluso lo dejaron sin uso. Y recién llegados ya a esa casa, mi mamá comenta que por las noches también se escuchaban, como cuando hay niños, como hay personas que están caminando por la casa y que iban caminando como con alpargatas, como con chanclas. Se escuchaba nítidamente cuando están caminando, el sonido que eran de personas, pues de pasos de bebés, de niños, se escuchaban nítidamente por las noches. Cuando caminaban de un cuarto al otro, cuando caminaban por la cocina, mi mamá decía que pues estos sonidos se escuchaban. Cuando ya obviamente la casa la terminan de organizar, que ya le ponen el piso, la baldosa, pues obviamente ya estos sonidos se dejan de escuchar.
pero que fue algo que sí les pasó en ese entonces, cuando recién compraron esa casa. Pues ya esa casa obviamente ya en la actualidad la vendieron, pero sí, estas son como las historias contadas por encimita de lo que le pasó a mi mamá en esa época. Y pues nada, no sé ustedes qué piensen, qué opinen, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que ustedes pueden mandar sus historias a lo que te mira en la oscuridad @gmail.com. También pueden comentar sus historias aquí mismo en los comentarios y yo estaré leyéndolas, y también, si es justo, pues compartiré un capítulo con historias pues compartidas por ustedes. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les guste mucho este capítulo, tanto como me gustó a mí escuchar esas historias y traérselas a ustedes el día de hoy. No sé qué piensen, qué opinen, déjenmelo saber, y pues nada, esto ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias.